y ella es una amiga de la casa, es abogada, una de las más bonitas, Elba Marcovecchio. Ya sos parte de Implacables. Elba, ¿cómo estás? Pero con qué gusto, Dani. ¿Qué ¿Cómo decís? están ahí las chicas? Bien, bien, bien. Y qué lindo que se te vinieron las chicas. ¿Viste? Ahí Nayara y Sandra las veía. Gracias. Están Gracias. fantásticas, nada menos que para recibirte a vos y que nos empieces a hablar un poquito de cómo es que volvió a trabajar la justicia después de esta cuarentena. ¿Cómo fue el movimiento? Y el movimiento, bueno, algo de movimiento teníamos anterior con el tema de las habilitaciones de la feria, pero ahora ya, desde la semana pasada, en el ámbito de Capital Federal, lo que es Cámara y Corte comenzó. Este lunes empiezan los juzgados de primera instancia y habilitan plazos que para nosotros es muy importante a partir del 3 de agosto. Así que la verdad que estamos un poco contentos. Después hay que ver bien cómo va a ser. A nosotros nos cuesta no ir a tribunales, entonces eso se va a tener que estar viendo cómo bien se instrumenta y cómo se materializa, cómo se materializan las audiencias, que son muy importantes. Realmente es un paso muy importante y fundamentalmente algo que para la gente, voy a tratar de explicarlo sencillo, que es las notificaciones, que es que se pueda llevar a la otra parte el aviso de que tiene una demanda y de todas esas cosas que lo hacen empleados del Poder Judicial, obviamente, ¿no? En cierta manera... Entonces eso está frenado todavía. Claro, en cierta manera vos seguiste trabajando, haciendo todas las cosas de tus clientes, pero físicamente a tribunales no has ido. No, físicamente a tribunales prácticamente nada. Se puede ir solamente a alguna que otra dependencia en el ámbito penal. Se podía ir perfectamente a la OVD, es decir, a la Oficina de Violencia de Género, pero todo lo otro de tribunales era y es vía remota. Nosotros sí, obviamente que estuvimos trabajando, pero así no funciona la justicia. Así no es la forma en que la justicia tiene que estar funcionando. La justicia, decíamos, desde el primer día es esencial y tenía que estar funcionando de manera normal. Por supuesto que cosas que se podían hacer en forma remota y que de hecho creo que llegaron para quedarse, son buenas y son bienvenidas, pero como ahí bien lo pone, la justicia es esencial también que podamos notificar bien las demandas, que se pueda estar notificando bien a las otras partes, y es importante que todos los agentes de los servicios de la justicia, lo que son los empleados judiciales, el cuerpo de magistrados y el cuerpo de lo que somos los abogados, podamos trabajar para brindar el mejor servicio de justicia. Entonces, buscar de qué manera, en forma de equilibrio, podemos estar trabajando. No, trabajando, cuidándonos en lo que hace a los sistemas, obviamente, de protección y de cuidado que todavía hay que tener, obviamente, pero de que la justicia siga funcionando como ha seguido funcionando en todos lados, Dani, en todos lados. Tal cual, tenés razón. Entonces, sí, en eso es importante. Elba, hoy se conoció lamentablemente información sobre un nuevo femicidio de Julieta, una chica de 19 años en el sur de Rosario, pero sin llegar a casos tan extremos. La información indica que desde que comenzó la pandemia aumentaron un 30% las denuncias por violencia de género. Claro, en las casas donde mucha gente está conviviendo por el tema de la cuarentena y aumentan los casos de violencia, o sea, las situaciones donde eran violentas se acentúan. Podemos decirle nuevamente a las mujeres que no importa el grado de cuarentena que tengamos, pueden denunciar, tienen que salir de esas casas si hay situación de violencia. ¿Podés aconsejar cómo se pide justicia en esos casos, por favor? Bien, perfectamente. Mira, justo te lo había dicho, lo estaba diciendo antes. La Oficina de Violencia de Género estuvo abierta siempre y es importantísimo que la mujer denuncie. También puede estar denunciando a alguien de su entorno. Hay veces que la mujer no quiere ir y puede estar denunciando a alguien de su entorno. No es lo más frecuente, pero se dan muchos casos de que perfectamente se puede acudir y buscar ayuda. Y esto es sumamente importante. Y no solamente estamos hablando de violencia, es decir, las violencias, cuando vos ya tenés casos que vos ya lo estás llevando, lo vas viendo.
lo vas viendo. Vos ya le vas advirtiendo a tu clienta, mirá que esto no va. Y la violencia, Sandra, que es importantísimo esto, está muy naturalizada. Muy naturalizada. Entonces uno como también los psicólogos y los psiquiatras, vamos asesorando de que eso no va, que eso es violencia y que eso hay que denunciarlo. Y un fenómeno que también se nota muchísimo y ha crecido en forma exponencial en esta cuarentena, más allá que es un flagelo, es la violencia a través de las redes. No solamente la violencia física, que obviamente que lleva a los casos como este último, que la verdad que es es muy lamentable, sino también lo que ha sido la violencia en redes. Es tremendo, porque la violencia en redes que sufre no solamente la gente famosa, sino de que sufre la gente común, hablándolo así en forma criolla, anónima, común. claro. La gente común se ve y se expone situaciones, se exponen, ni siquiera situaciones, se exponen frases injuriantes, frases humillantes, hostigamientos, persecuciones que se hacen a través de Instagram, de Facebook o a través de distintas plataformas que hacen que se multiplique el impacto. Y esto también es muy peligroso. Esto también es muy peligroso y esto también hay que denunciarlo porque la justicia actúa frente a estos casos. Entonces es importante tomar conciencia que esto no hay que tolerarlo, que esto es violencia. Y las situaciones de violencia no hay que naturalizarlas. Claro. Elba, ¿cómo estás? Nayara te saluda. Nayara, en base ¿cómo a estás? lo que decís, obviamente muy interesante, y a su vez, desde tu conocimiento, te quería preguntar, en base a una muerte dudosa, cuando la justicia dictamina que es una muerte dudosa, hablamos de la novia del mago sin dientes que apareció muerta en este escenario. ¿Qué es la muerte dudosa para la justicia? Bueno, lo que pasa es que fíjate que acá igual había bastantes elementos y te señalo, Nayara, que no estoy al tanto del tema y la verdad que con lo que es el trabajo nuestro tampoco estuve viendo demasiado en noticias, así que te lo voy a estar hablando en términos generales y no particulares de este caso, ¿no? Es decir, los casos de muerte dudosa, por ejemplo, vos cuando tenés una muerte de que no podés determinar, no podés, valga la redundancia y ese contrario sentido, cuando vos no podés determinar la causa en forma clara y en forma simple de cómo se dio, la justicia procede de esta manera. Igual ese es ámbito mucho más de Fernando y de Fabián que mío, obviamente que yo estoy en otra rama. Bien, claro. El tema de la pareja de Pablo Cabaleiro, tristísimo, ¿no? Cómo se presentó la escena, porque la hija encontró pastillas, una bolsa. Así que, bueno, una situación muy triste. Muy triste. Así es, Sandra. Sí, muy triste. No, quería preguntarle en base a lo que hablábamos antes, me pareció interesante a lo de la violencia de género, la idea, por un lado, que hablabas de no normalizar la violencia, pero también de algún modo meterse si vemos una situación de violencia, sin meterse en la vida privada de alguien, pero meterse en este caso puede salvarle la vida a alguien. Se puede denunciar cuando uno está viendo una situación de violencia hacia una mujer, no en nuestra casa, fuera de nuestra casa. Se puede y se debe denunciar, ¿es así? Además lo importante es que se busque ayuda. Lo importante es que se busque ayuda, que se le busque contención para esa mujer que a veces no puede estar denunciando por sus propios medios. Entonces es importante acudir por otros canales. También se ha visto con el tema de violencia hacia chicos, hacia criaturas, de que las propias instituciones educativas, cuando observan situaciones de denuncia, como te decía, van y la realizan. Es decir, obviamente que lo hacen y ponen en manos de la justicia la investigación,
porque no es obviamente la institución educativa la que tiene que investigar, porque no tiene los elementos para hacerlo. Pero está advirtiendo que un niño o que un adolescente está atravesando una situación de violencia, y esto se ve mucho también. Esto también se ve mucho. Es importante, Sandra, entender, y acá es importante también la labor no solamente de nosotros como profesionales, sino también de los medios de comunicación que lo hacen a través de, por ejemplo, de todo el trabajo que están haciendo, de las placas que se ponen, incluso de llamar al 144 de situaciones de violencia, pero también es importante en los medios no juzgar a una mujer cuando denuncia pasado determinado tiempo. Es decir, ¿me explico? Porque hay veces que la mujer lleva, es decir, sobre todo en situaciones que quizás son más delicadas porque afecta a la parte psicológica. Cuando se afecta a la parte psicológica es tremendo el trabajo, entre comillas, el trabajo que hay de lo que es el acosador, de lo que es la persona violenta hacia la persona acosada, que genera esta naturalización. Y cuando la persona sale de este círculo, es cuando realmente sale o quiere salir de este círculo, es cuando se ha dado cuenta todo ese proceso anterior. Por eso a veces es difícil desde afuera entender cómo toleró tanto tiempo, pero pasa por un proceso de la convivencia y de cómo se va dando estas relaciones violentas. Bien, Elba, te quería preguntar, ahora que se abrió la justicia, ¿nos vamos a encontrar con más denuncias de Claudia Villafañe a Diego Maradona? Sí, probablemente algo. Sí. Adelantanos. Bueno, probablemente. Justamente, mira, si querés seguimos con el curso de la violencia. Sí. Es decir, justamente... Claro, por eso te preguntaba. Claro. Sí. Bueno, justamente algo que es sumamente importante, no podemos dar demasiados detalles por pedido propiamente de lo que es el juzgado, pero el juzgado ha dado buen tratamiento a lo que ha sido la violencia que ha sido ejercida sobre Claudia. No podemos, ¿se acuerdan todo este tema que tuvo Diego con la exposición de los puntos en relación a qué quería que él se ponga en la serie de Amazon y de BTF, que la producía BTF? Bueno, esto es un contenido violento, y como tal, ninguna mujer, y en este caso es Claudia, y por más famosa que sea, Claudia merece la protección que merece una mujer acá en Argentina. No puede ser violentada de esa manera tan cruel y tan salvaje como es publicar en una serie armada a medida de un discurso violento y multiplicada por 184 países. Entonces, este fue un pedido que hicimos por Claudia, obviamente, para tratar de prevenir la violencia de género utilizando este canal. Nice. Entonces, bueno, y después vendrá alguna otra más, obviamente, alguna otra Ahora te vamos acción a preguntar, sí. Precisamente, Elba, ¿qué expectativas tenés vos en base a este reclamo que hace Claudia ante lo que va a ser el lanzamiento de la serie y su publicación? Lo de la serie es bastante particular, Nayara, porque lo de la serie me resulta hasta vergonzoso. Si uno normalmente toma que la violencia de género utilizada en redes ya es un atropello, imagínate que yo te ponga en título "Alguien cobra para violentar" o "utilizando la violencia hacia una mujer". Es decir, Diego puede contar lo que quiera de su vida, puede hacer la serie como tenga ganas de hacerla y ha cobrado fortunas por eso. Pero utilizar la serie para violentar a Claudia, tal como lo venimos diciendo desde que nos enteramos de que iba a salir la serie, me parece que ya rosa, excede y es lo más alto del mal gusto. Porque realmente es... Cuando veías los puntos, decía, pero acá pidió todos los puntos para tachar y para hablar y para humillar, para hostigar a Claudia. Realmente, si hay millones de cosas que él puede estar contando de
puede estar contando de su vida, ¿por qué elige mentir y seguir dañándola a Claudia de la manera salvaje en que lo hace? Entonces, bueno, eso la verdad que nos ha preocupado muchísimo, y las expectativas es que Amazon tome su propia política de no difundir contenidos discriminatorios, contenidos que hacen a la violencia de género. La lucha en los medios por la violencia de género es muy fuerte. Realmente es muy fuerte. Vos pensás que por nuestra propia legislación, la que legisla la ley de medios, no se puede estar exponiendo situaciones que hacen o que violentan psicológicamente a una, u hostigan, ¿no? Es decir, hostigan a una mujer. Como tampoco se pueden poner, no se puede estar poniendo contenido discriminatorio, no se puede estar haciendo. No puede, nuestra ley de medios no habilita esta exposición de contenidos. Tampoco lo permite Amazon. Por eso es bastante contrario a sus propios principios, que están publicados sus principios, que procure difundir una serie que lo que hace es no solamente falsear la realidad, sino de que hostigan y persigue psicológicamente a Claudia, hecho obviamente por Diego, ¿no? Obviamente. Ahora, Elba, ¿cómo actuarían judicialmente en este caso? Porque estás hablando de la ley de medios, eso sería a nivel nacional, pero es una serie de difusión internacional con un personaje como Diego Maradona, que tiene una fama mundial, va a tener una repercusión internacional, y a la vez accionás antes de la publicación del hecho. Ese es otro problema. ¿Cómo se hace o cómo están haciendo? Bueno, pero vos sabés que acá es muy importante el punto que marca Sandra. Cuando uno habla de decir, cuando vos estás referenciando lo antes, es decir, en lo antes, vos fíjate que también desde la Unión Europea, desde distintos organismos, incluso locales, americanos, se detectan determinados contenidos en forma previa, es decir, por lo que hace a la inteligencia artificial, estoy hablando, ¿no? Pero en este caso ya está expuesto por Diego cuáles van a ser los puntos. Y simplemente lo que se le pide a Amazon y a BTF, y así también nos avala judicialmente, es que no se expongan situaciones en donde se violentan a Claudia. Después, si Diego quiere contar cómo fue un gol, cómo fue otro gol, o qué es lo que vivió, o cómo lo vivió, que cuente lo que quiera. Claro. Es decir, lo que él no puede hacer es utilizar la serie para violentar a Claudia. Y eso hasta es de lógica. No es necesario que salga el contenido cuando simplemente estás marcando que cumplan con su propio protocolo, que es el no difundir situaciones que violentan a una mujer, claro, a una mujer en particular. Estas situaciones, incluso, hay muchos estudios hechos, no es algo... Es decir, hay muchos estudios hechos y muchos pedidos que se han hecho. Amnesty, por ejemplo, le ha pedido a Amnesty Internacional, le ha pedido a Twitter que observara los discursos discriminatorios contra las mujeres. Estamos hablando de grupos. Y por eso existen toda una aparatología que mezcla desde la parte jurídica y desde la parte de lo que es la informática y de lo que es la ingeniería, que contempla los discursos. Cuando vos tenés determinados discursos que ya se sabe, porque se sabe cuáles son los puntos, es decir, es simplemente no utilices la serie no utilizar la serie para dañar psicológicamente a una mujer, porque una vez que se emita, multiplicada por 184, y siendo Amazon la plataforma que más personas la ven en Estados Unidos, imagínense lo que estamos hablando, ya el daño va a ser irreparable. 1000 veces se ha hablado de la plata y de todo lo que hace a la contingencia económica. Termina siendo anecdótica. Cuando tenés un daño de esta magnitud, que es moral, que es psicológico, valuemos de una vez por todas lo que es el espíritu y lo que es la moral. Es decir, es lo más importante que un ser humano tiene. Es decir, el espíritu, su integridad, su psicología, todo lo que hace a la cabeza,
todo lo que hace a la cabeza, a su ser, a cómo se siente, cómo se percibe, a la opinión que ve de los demás sobre sí, es lo más importante que tiene una persona. Y eso es importante que lo evaluemos en la importancia que tiene y en lo que hace a la prevención. Elba, La función de... Sí, Dani. no terminé el concepto. No, que la función de abogados, de la justicia, de los medios también, la principal tarea es de prevención. Después de que sucede, sobre todo en ciertas cosas que se ven, ya el daño ya está hecho. Ya vamos a volver a hablar, Elba, de esta serie, de esta miniserie. Te quería preguntar por esos juicios en general que le ha hecho Diego a Claudia. ¿Cómo está? Danos un panorama. Bueno, te pongo un panorama un poquito ya antiguo de algunas cositas, pero simplemente porque, como dice Mirta, el público se renueva. Exactamente. Así que, bueno, las causas penales que Diego le ha iniciado a Claudia, todas están, bueno, Claudia fue sobreseída en cada una de las causas, Lo único que queda acá es una causa, queda una causa que es civil, obviamente, que es la que estamos tramitando ya en las últimas instancias. No podemos dar demasiados datos sobre esa causa por la privacidad que tienen los expedientes, que son los expedientes de familia, pero ya estamos en los últimos tramos, así que estamos bastante expectantes y bastante confiados de que va a salir bien, como todas las causas han salido bien de Claudia. Y después, obviamente, hemos iniciado con Claudia un daños y perjuicios por las injurias, por las calumnias y por todo lo que ha sido esta violencia sistemática que ha sido víctima Claudia. Elba, como así que siempre, ese es el panorama. Como siempre, Elba, muchas gracias por este contacto con Implacables. Ojalá que todo esto pase pronto y te tengamos acá en el piso. Un gran cariño para vos, para tus compañeros del staff y un gran cariño a Claudia, que seguramente nos está viendo. Esa paciencia de hierro que tiene Claudia. Beso grande. Beso para vos, Elba. Un beso, Dani, un beso a las chicas y un beso muy especial a Susana, que bueno, esperemos que se recupere prontito y que esté bien. Les mando un beso grande. Un beso grande para vos. Un beso grande para vos.